Por naturaleza, todas las personas llegamos a creer que nuestra propia familia debería ser la primera en defendernos ante una situación complicada. No siempre ocurre esto, y lamentablemente a mí me tocó vivir una oscura experiencia de este tipo. Las circunstancias en aquel tiempo me habían llevado junto con 2 de mis hermanos a vivir a la casa de mi abuela. Tristemente, mis padres habían tenido un accidente automovilístico. En dicho accidente ellos perdieron la vida en condiciones horribles, y fue por esto que mi abuelita terminaría recibiéndonos en su casa. Yo era una niña muy joven en ese entonces, tenía 9 años. Mi hermano el mayor tenía 13 y el menor tenía 6. Los 3 estábamos muy asustados. La vida recién nos acababa de dar un golpe muy duro y no teníamos idea de cómo es que iba a ser nuestra vida desde ese momento en adelante. Pero en aquella casa de mi abuela, ella no vivía sola. Le acompañaban uno de mis tíos, mi tío Javier y también mi tía Elena. Ellos 2 ya tenían cerca de los 30 años, pero no se habían casado y mucho menos se habían independizado. Mi tía Elena era trabajadora en un centro comercial y mi tío Javier trabajaba en un taller mecánico. A ellos no les gustó mucho la idea de que fuéramos a vivir a su casa. De alguna forma quizás se sentían invadidos, pero con el tiempo, aparentemente las molestias fueron cediendo, o al menos eso creíamos. A mi abuela le ayudábamos en la casa, eso le gustaba, porque éramos muy pequeños para trabajar y sobre todo para llevar el dinero de nuestro propio sustento, pues el dinero que dejó mi papá no era mucho y mi abuela lo ocupó con nosotros, pero muy rápido se le acabó. Entre tristezas, dificultades y demás, se nos fueron pasando los años. Y al ser yo una joven de 14, tuve que dejar de estudiar. Terminé la escuela secundaria, pero ya no entré a la preparatoria, porque mi abuela, al ser ya mayor, estaba más cansada y tuvo que dejar de trabajar. Por ello es que yo me metí a ayudarle a una señora que tenía una tiendita. Aunque no me pagaba mucho, pero el dinero que me daba ayudaba bastante bien en las cosas que se necesitaban en aquella casa. Esa etapa fue muy difícil. Como se imaginarán, yo ya era una mujercita más desarrollada y empezaba a atraer la atención de los hombres. En la calle me silbaban, me decían cosas, porque mi cuerpo parecía el de una mujer ya de más años. Y no solamente los hombres que me veían en la calle eran quienes me acosaban. Lo peor es que dentro de la casa de mi misma abuela, alguien más lo hacía. Se trataba de mi tío Javier. Él muy disimulado, yo me daba cuenta el cómo es que me veía las piernas, cómo me veía el cuerpo. En su mente se notaba que pasaban pensamientos muy asquerosos, pero trataba de ignorarlo. Pero era evidente que mi tío era un cerdo, porque en una ocasión estaba yo por irme a trabajar. Me salí de bañar y estaba en mi habitación cambiándome. En aquel cuarto, al ser una casa pobre, no tenía puerta, sino solamente una cortina. Al estarme cambiando y estar semidesnuda, no sé por qué me dio, pero volteé hacia la entrada del cuarto y me di cuenta de que, por un costado de la cortina, mi tío me estaba espiando. Aquello me dio mucho miedo, mucho terror. Me quedé paralizada y no supe cómo reaccionar. Y cuando por fin pude hacerlo, lo único que hice fue cambiarme más rápido. De verdad que le tenía miedo a mi tío, porque era un hombre violento, un borracho. A cada rato se peleaba en las calles y llegaba todo golpeado y moretoneado. Incluso algunas veces tenían que internarlo, porque lo habían dejado muy mal. En pocas palabras, era un hombre bastante conflictivo, alguien con quien se debía tener bastante cuidado. Pero para ese tiempo, esa edad y las circunstancias, me sentía completamente indefensa. Después de aquel día, me di cuenta que esa casa era un peligro para mí, pues aquella mañana, después de que salí de mi habitación,
Pretendía desayunar antes de irme a trabajar, pero vi que mi tío ya estaba almorzando, y en cuanto me vio, me dio el saludo. Buenos días, Estelita. ¿Cómo estás? Me doy cuenta que mejor que nunca, porque no sé en qué momento dejaste de ser una niña. Mi tío se sentía en plena confianza, pues mi hermano el más pequeño ya se había ido a la escuela, mi hermano el mayor a trabajar, mi abuela había salido al mandado, mi otra tía también, así que estábamos solamente él y yo, solos en la casa. Solamente le di los buenos días a mi tío, y sin tomar desayuno, me salí directo para trabajar. En el camino me fui pensando que esa situación podía representar un riesgo en el futuro. Tenía que buscar la manera de salirme de esa casa, pero lo que ganaba era muy poco. Por mi propia cuenta, aquello sería bastante difícil. Me sentía completamente atorada en esa situación, y de entrada, si pensaba en salir de la casa, debía contemplar en llevarme a mi hermano el menor. Por el mayor no había problema, él ya estaba juntando dinero y pensaba independizarse. Él también había tenido problemas con mi abuela y con mis tíos. Así que, para todos, estaba llegando el momento de abandonar esa casa. Pero hubo un momento el cual me hizo tomar una decisión muy precipitada. Fue para una noche que llegué de trabajar. Me estaba bañando. Como era de esperarse, me encontraba desnuda bajo el agua de la regadera. Y en eso, nada más escuché cómo abrieron la puerta. Entré en pánico en ese momento, porque cuando vi la silueta de mi tío Javier frente a mí, sentí mucho terror. Él se encontraba aparentemente muy borracho, porque apenas podía ponerse en pie, tambaleaba bastante, pero más miedo me dio cuando empezó a decirme algo. Mira nomás, Estelita, qué bonita te has puesto. La verdad es que te la he perdonado muchos días, pero ahorita ya no me aguanto. Vas a tener que ser mía. De inmediato comencé a gritar, muy fuerte. Los gritos despertaron a mi hermano el mayor, quien acudió rápido a ayudarme. En cuanto entró al baño, le dije que mi tío quería hacerme daño, y mi hermano, a punta de golpes, le puso una buena friega a mi tío, hasta que lo dejó ahí tirado inconsciente. Mi abuela se despertó gritando también, preguntando qué había pasado. Cuando le expliqué todo lo que había pasado con mi tío, mi abuela se tiró a llorar, me pidió una disculpa, pero también le hizo saber a mi hermano el mayor que ya era tiempo de que nos llevara lejos, que nos saliéramos de esa casa, porque ella, por más que tratara de intervenir, mi tío Javier ya era un monstruo, era imposible detenerlo, porque si hubiera andado bueno y sano, seguramente él hubiera podido perpetrar aquel acto sucio. Lo que me molestaba bastante es que mi abuela, después de haber presenciado aquello, no hubiera corrido a mi tío, sino al contrario, nos corrió a nosotros, quienes éramos más indefensos. Pero en fin, como mi hermano tenía un dinero ahorrado, él de inmediato buscó la manera de conseguir un lugar para que nos fuéramos a vivir. Y así iba a ser. Sin embargo, el detalle es que mi hermano, para ese tiempo, ya tenía planes de juntarse con una muchacha. Por ello es que, después de mudarnos con él, a las pocas semanas me di cuenta de que aquello no fue buena idea, porque la novia de mi hermano tenía un carácter bastante especial. Por suerte, en la tienda en la que trabajaba, a veces me visitaba una amiga que conocí en la secundaria. Su nombre era Yasmín. A ella le platiqué todo lo que me estaba pasando con mi tío, la situación con la casa de mi abuela, y amablemente, mi amiga Yasmín me prometió que le pediría a su mamá si me daban la posibilidad de vivir con ellas. Obvio tendría todo un costo, pero muy bajo, algo que pudiera yo pagar con mi sueldo en la tienda. Le agradecí a Yasmín y le dije que sí, porque ella solamente vivía con su mamá. Al no haber hombres mayores, eso representaba una sensación de comodidad y tranquilidad para mí. Después de un par de días, mi amiga Yasmín regresó a la tienda y me dijo que su mamá había aceptado, que podía yo ir a vivir con ellas.
Aquello me dio mucho gusto, porque lo que me iban a cobrar era muy poco. Por ello, a la brevedad, fui a la casa de mi hermano por mis cosas, hablé con él, le hice saber que no estaba a gusto. Le conté de la propuesta de mi amiga Yasmín, y hasta eso no puso objeción. Solo me pidió que me cuidara, y si necesitaba algo, que se lo hiciera saber. Ya estando en la casa de mi amiga Yasmín, me sentí más tranquila. Tenía una habitación para mí sola, y su mamá era muy amable, pero también tenía un lado muy extraño, pues aquella señora de nombre Graciela, de pronto tenía unos comportamientos que me daban miedo. Se comportaba muy seria o se encerraba en su cuarto. Muchas veces vestía de negro, y lo que me llamaba la atención es que la señora Graciela nunca iba a misa. En su casa no había retratos religiosos, ni cruces, ni nada por el estilo. Y esto para la época y para el país en que vivimos, que es muy religioso. La actitud de la señora Graciela se salía completamente de contexto. Sin embargo, cuando pensaba que ya había alcanzado la tranquilidad deseada, desafortunadamente, las cosas volvieron a sacudirse. No por la madre de mi amiga ni por ella, sino nuevamente por mi tío, porque varias veces iba a la tienda a decirme cosas, a acosarme nuevamente. El muy desgraciado me tenía amenazada de que en cualquier momento, al anochecer, me iba a tomar y me iba a hacer muchas cosas asquerosas que así tal cual me las decía. Mi tío se había convertido en un cerdo, en un maldito patán. De verdad le tenía miedo y ya no sabía qué hacer. Toda esta preocupación yo ya no la podía ocultar. Y la mamá de mi amiga, la señora Graciela, una noche que llegué de trabajar, me hizo algunas preguntas. No sé por qué, Estela, pero te he visto muy rara estos días. ¿Te encuentras bien? Pareces como asustada, preocupada, como si hubieras visto un fantasma. Le dije a la señora Graciela que no, que estaba bien. Simplemente mis días no eran los mejores. Pero la señora Graciela no se quedó con eso y me hizo una afirmación. Disculpa que me meta en tu vida, Estela, pero cuando mi hija Yasmín me preguntó si podías vivir aquí, ella me contó todo lo que había pasado con tu tío. Por eso necesito que me digas, ese maldito miserable te ha seguido molestando. Tú nada más dime, créeme que yo te puedo ayudar. Me sentía muy apenada. Aquel era un tema delicado y me sentía muy avergonzada de que mi amiga Yasmín le hubiera contado eso a su madre. Ya estando sobre el tema, no me quedó más que decirle que sí. Este tipo de problemas, señora Graciela, no quería traérmelos aquí a su casa, pero en efecto, mi tío hizo todo lo que Yasmín le platicó. Él me sigue acosando. Nunca ha logrado su objetivo, pero no quiero que lo haga. Me da mucho miedo. Ese hombre me da asco y de verdad siento terror de que algún día pueda llegar a hacerme algo. La señora Graciela se sentó en la mesa, se prendió un cigarro. Su mirada parecía perdida, como si en su mente estuviera tratando de planear algo. Después de un instante, ella regresó a la realidad y me dijo: Tú no te preocupes, Estela, yo te voy a ayudar. Es más, mira, acompáñame. Quiero que le pongamos fin a esta situación, porque el tiempo posiblemente no esté muy a nuestro favor. Así que debemos actuar ahora. Acompañé a la señora Graciela a su habitación. En aquel lugar se encontraba su cama pegada hacia el rincón y justo al costado de esta había alguna especie de altar. Aquel tenía velas, tenía flores y demás cosas. Había muchas pequeñas tarjetas con oraciones y peticiones, pero lo que me resultaba extraño es que no había alguna deidad o alguien a quien ella le rezara. Ahora conoces una parte de mí, Estela, y espero que esto quede entre nosotras, porque si de aquí sale algo, te aseguro que te puede ir mal, no porque yo quiera, porque la brujería así funciona, porque en efecto, yo me dedico a esto, Estela. Hago trabajos de brujería para ayudar a las personas, por eso es que te extiendo mi mano. Y te voy a ayudar a resolver este problema con ese maldito malnacido. Mira, ven,
párate aquí. Necesito que te pares frente a este espejo. Lo que quiero que hagas es que te mires fijamente a los ojos. Trata de parpadear lo menos posible. Concéntrate. Y mientras tanto, yo te voy a estar sacudiendo con estas hierbas. Voy a prender un incienso. Y por favor, todo lo que yo haga o diga, no me hagas caso. Yo en lo mío y tú en lo tuyo. ¿De acuerdo? Hice caso a la señora Graciela. Me paré frente a aquel espejo que era bastante grande y me miré fijamente a los ojos. Me fui concentrando y entré en una especie de trance. Me sentí como si me hubiera desconectado de la realidad, mientras que la señora Graciela me barría con un ramo de hierbas. Efectivamente, prendió un incienso que le daba un toque místico a todo aquello. La mujer me rezaba y no sé qué tantas cosas decía, porque yo me concentré a tal grado que sentí que me desconecté por un momento. De pronto la mujer me dio la indicación de que había terminado, y fue ahí que volví a la realidad. Por ahora te he protegido, Estela, pero falta una cosa más. Dame un segundo, no te muevas de aquí. Después de decir aquello, la señora Graciela fue a la parte de atrás de su casa. No más escuché cómo abrió alguna jaula de los pájaros que tenía, y cuando regresó, después de subir las escaleras, vi que traía un pequeño pájaro en sus manos, y sin decir nada, la mujer se acercó a mí, colocó al ave en el piso, y de una pequeña caja oscura que tenía a su costado, tomó un alfiler, y ya con ese alfiler en sus manos, lo fue acercando al cuerpo del pájaro, hasta que lo fue introduciendo lentamente en el pecho de este. Al instante el pájaro empezó a revolotear, tratando de salvar su vida, pero la mano que lo sujetaba era mucho más fuerte, impidiéndole así seguir luchando por su vida. La mujer, con un corazón bastante frío, tomó otro alfiler y se lo clavó directo en el pescuezo al pájaro. Para ese momento el ave ya estaba agonizando, pero lo que más me dio miedo es que al final la señora tomó un par de alfileres más y lentamente los fue clavando a través de los ojos del pájaro. Aquello me resultaba bastante cruel, me daba miedo, pero tenía que confiar. Las intenciones de la señora Graciela al parecer eran buenas, por ello es que no dije nada, me quedé callada. Me costaba trabajo no contemplar aquella horrible escena. La muerte que la pequeña ave había tenido fue terrible, fue muy cruel. Sin embargo, las palabras de la señora Graciela lo fueron más. Ahora he entregado esta vida. Este sacrificio no será en vano. Cumplirá su cometido, porque yo lo digo, y las fuerzas de la oscuridad me respaldan. Así que puedes estar tranquila, Estela. El trabajo ya está hecho. De lo demás yo me encargo. Te prometo que voy a solucionar tu situación. Solo recuerda, ni una palabra a nadie de lo que aquí pasó. Porque si abres la boca respecto a esto, te aseguro que corres peligro, y eso no me gustaría. Solamente vi cómo la señora Graciela tomó al pequeño pájaro, lo metió en una bolsa de plástico de color negra muy pequeña, lo envolvió y le puso un listón de color negro, y después la señora Graciela me dijo que habíamos terminado. Ya te puedes ir a descansar, Estela. Yo también necesito hacerlo. Esta sesión me ha dejado muy agotada. Hice caso a la señora Graciela. Me metí a bañar y después me fui a descansar, porque el día siguiente debía trabajar nuevamente. A la mañana siguiente estaba un poquito sugestionada. No tenía idea de qué tantas cosas podían pasar después de la sesión de brujería que tuve con la señora Graciela. Traté de relajarme, de no pensar en eso. Además, ayudó mucho a estar tranquila el saber que aquel día mi tío no se había aparecido por ninguna parte. Eso para mí ya era ventaja. Eso significaba un buen día. Pero los días fueron pasando y mi tío ya no se me aparecía, ya no iba a la tienda a acosarme, ni me lo encontraba por ahí. Eso me llamó mucho la atención. Empezaba a creer que de verdad la brujería de la señora Graciela
había encontrado una forma de alejar a mi tío de mí, de hacer lo que dejara pensar en hacerme daño. Me di cuenta que las cosas estaban más a mi favor, pero en una ocasión, mi abuelita fue a la tienda a comprar. Estaba preocupada, ya tenía tiempo que no la veía. En cuanto me vio, me saludó, me dio los buenos días y me dijo algo que me sorprendió. «Hola, mijita, ¿cómo estás? Ay, disculpa que venga con una molestia, pero ¿crees que pudieras mediar entre tu patrón y yo para que me fíe algunas cosas? Fíjate que me he quedado sin nada para comer». Aquello era raro, porque tanto mi tío Javier como mi tía, la que vivía con ella, ellos le daban dinero, pero cuando le pregunté a mi abuela qué estaba pasando, lo que me dijo me dejó sin palabras. «Es que si te contara, mija, han pasado tantas cosas. Para empezar, tu tía Elena ya se fue de la casa, se juntó con un hombre y pues ya ni me da dinero. Y para acabarla, el único que me daba dinero, que era tu tío Javier, pues no sé qué le pasó, de un día para otro se puso bien malo. Fíjate que amaneció con unos dolores de cabeza bien feos, nomás se revolcaba en la cama. A como pude lo llevé al doctor, pero tú sabes que no hay mucho dinero para eso, mija, y tu tío pues ni siquiera tiene seguro. Así que aquel doctor me dijo que posiblemente se trataba de algún tumor en la cabeza o algo, porque no había forma de explicar que aquellos dolores fueran tan intensos. Pero la verdad, mijita, ya no sé qué hacer con tu tío. Se la pasa grite y grite del dolor todos los días. Ya le he dado analgésicos y medicamentos para el dolor, pero nada me lo alivia. Lo peor de todo es que desde hace 3 días, tu tío perdió la vista. Un día amaneció y simplemente ya no pudo ver. Y tengo miedo, mijita, que se me vaya a morir, pero también estoy preocupada, porque yo vivía con el dinero que él me daba. Ahora prácticamente me estoy muriendo de hambre». Después de escuchar todo lo que mi abuela me había dicho, entré en razón y me di cuenta que la brujería estaba acabando con mi tío. La magia negra lo había enfermado y le había quitado la vista para que no anduviera de fisgón el cabrón. Yo no sentía remordimiento, él se lo merecía, porque me había puesto a pensar sobre el hecho de que quizá yo no era la única víctima que tenía. Seguramente había más mujeres a las cuales él trataba de hacerles la vida imposible. Por eso me di cuenta de que el haberle hecho ese trabajito no solo me salvó a mí, sino salvó a algunas mujeres más. Aún estando con mi abuela en la tienda, le dije que haría lo posible por hablar con el patrón, explicarle la situación y buscar la manera de ayudarla. En ese momento yo traía un poco de dinero en la bolsa y se lo di. Además, le di algunas cosas de la tienda. Vi marchar a mi abuela, cansada de la vida. A ella le tocó lidiar con la mayoría de sus hijos de una manera muy desagradable. Solo le trajeron problemas, tristezas y tragedias. Con respecto a mi tío Javier, a los pocos días su cuerpo no resistió el castigo de la enfermedad. Sabrá Dios qué le habrá pasado en realidad, pero finalmente una madrugada le daría un derrame cerebral que acabaría llevándolo a la tumba. Aquello causó cierta conmoción en la familia, pero para mí fue un alivio, porque mi tío de cierta manera marcó una etapa importante de mi vida, y aunque nunca consumó su acto, el miedo que produce una circunstancia así deja una huella imborrable en la mente de cada persona que lo vive, y en la mía así lo fue. Y como comentaba al inicio, se supone que nuestra propia familia es quien debe defendernos, pero no siempre ocurre así. Muchas veces los peores demonios se esconden detrás de nuestra misma sangre. Pero por fortuna, tanto mi hermano como la señora Graciela y mi amiga Yasmín fueron quienes me ayudaron a salir de esta situación. En la actualidad ya pasó mucho tiempo de esto. Cuando fui mayor de edad y conseguí un mejor empleo, pude dejar la casa de mi amiga, me fui a vivir sola y me llevé a mi hermano el menor. Hoy en día llevo una vida bastante tranquila, pero guardo en la conciencia que probablemente tengo una deuda con la vida, con la brujería, porque lo que le hicimos la señora Graciela y yo
al bastardo de mi tío Javier. Eso no se olvida, pero estoy consciente que si un día tengo que pagar por eso, al menos puedo decir que me he defendido, que no me quedé con los brazos cruzados, porque de haberlo hecho, seguramente hubiera sido presa de aquel depredador que en algún momento quiso aprovecharse de mi fragilidad y profanar mi inocencia.